Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludamos como siempre desde nuestras oficinas en transportevertical.org. Otra vez estamos muy contentos de poder grabar este programa para ustedes con nuestros queridos amigos con quienes compartimos temas relevantes acerca de la industria del transporte vertical. Hoy, como siempre, vamos a tratar temas que son de su interés, temas que nos han propuesto a través del correo electrónico. Y si tú quieres proponernos algunos temas para la discusión, escríbenos a transportevertical.org@gmail.com. Como siempre, este programa llega hasta ustedes gracias a la Fundación Museo del Ascensor, que es nuestro patrocinador y nuestro impulsor en este continuo programa de tertulias que ya estamos avanzando lentamente en nuestro canal de YouTube. Si no eres suscriptor de nuestro canal, te invitamos a que pongas clic en el botón de suscribir y en la campanita para que el sistema te avise cada vez que subimos nuevos contenidos. Como siempre, agradecemos a HighLift que nos apoya con su patrocinio, con su auspicio, y cada semana está brindando sus servicios de mantención certificada de dispositivos de transporte vertical, especialmente ascensores y escaleras mecánicas. Si usted es administrador o está llevando adelante un proyecto arquitectónico que implica ascensores o escaleras mecánicas, no dude en contactarse con HighLift. Los datos de contacto están abajo en nuestra caja de descripción. Y sin más preámbulos, voy a invitarles a que hablemos con nuestros queridos amigos de nuestro panel de conversación y como siempre estamos aquí acompañados con Miguel Covarrubias. ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, muy Muy bien. bien, muy bien. Y con Jorge Muñoz. ¿Cómo estás, querido Jorge? Muy bien, José Luis. ¿Cómo Digamos estás, que por Miguel? estos días han estado fríos, estamos en pleno invierno y como siempre seguimos en cuarentena y aprovechar estos medios digitales que nos permiten conversar sin mediar la distancia. Hoy día es un día especial porque siempre hablamos de aspectos técnicos, ¿verdad? Ustedes probablemente ya nos han visto o nos han revisado nuestros videos anteriores, pero hoy día queremos tratar un tema diferente. La industria del transporte vertical son fierros, son cables, son tarjetas electrónicas, programaciones, pero hay un aspecto, un mundo fundamental sin el cual nada existiría. Y son el que es más bien el factor humano que hace que esto sea posible. El factor humano que opera desde la ingeniería hasta las operaciones y que hace que un ascensor suba y baje sin riesgo para los usuarios. De eso vamos a conversar el día de hoy. ¿Qué les parece, queridos amigos, compañeros de este panel, ya de tantas batallas conversando acerca de la industria del transporte vertical? Jorge, tienes tu micrófono apagado. Eso, ahora sí. Bueno, Adelante. a mí me parece bastante trascendente llevar estos temas a, a los protagonistas de la actividad, que son los trabajadores, que en distintos países se les llama trabajadores de terreno y en otros países se les llama trabajadores de campo, pero es la cara visible de las empresas del transporte vertical. Ellos son los que llegan a los edificios a atender eh, las labores habituales de mantenimiento, de reparación de equipos, atención de emergencias. Y en esta pandemia desatada en todo el mundo, son la primera línea de la industria de elevación a nivel global que está propiciando que los equipos sigan funcionando. Por tanto, ellos se enfrentan no solamente al riesgo de contagio en la actualidad, sino que antes de esta pandemia y en toda la vida de los trabajadores del transporte vertical se han enfrentado a los riesgos inherentes de la actividad. Se dice que nuestra actividad es de alto riesgo porque subyacen en las instalaciones condiciones no deseadas, condiciones que a veces son muy inseguras para el desarrollo de la actividad. Y creo que ese va a ser el tenor de la conversación hoy día y invito a mi amigo Jorge que dé su opinión porque él ha sido una persona de campo también, de terreno, y conoce lo que vamos a conversar durante este conversatorio. Adelante, Eh, Jorge. muchas, muchas gracias, Miguel. Eh, Efectivamente, nosotros estamos enfrentados a un trabajo de alto riesgo
por lo que debemos estar siempre pendientes de todas las acciones y las condiciones que nos rodean. Eso implica que si en algún momento no se piensa bien cómo proceder frente a algún trabajo, o alguna maniobra o algún desarrollo de la actividad, realmente nuestra vida corre peligro, más de lo que la gente pudiese creer. Entonces es muy importante tocar este tema y yo creo que va a ser de un tema educacional para la gente que desconoce lo que pasa por el interior de las escotillas por donde se manejan los equipos, en sala de máquina y también en los fosos donde también el personal técnico desarrolla sus tareas. ¿Cuáles dirían ustedes que son los principales riesgos a los que se exponen los trabajadores? Bueno, desde luego ese es un trabajo de altura, ¿verdad? Y la altura por sí mismo es suficiente peligro si es que no se controla adecuadamente. Hay también atrapamientos, ¿no? La posibilidad de que la persona caiga a distintos niveles. Entonces, ¿cuáles dirían ustedes que son los principales riesgos a los que se expone un trabajador que presta servicio en el transporte vertical? Por el momento, por la información que nosotros manejamos a nivel global, el principal riesgo que está quitando la vida a trabajadores de ascensores y también a trabajadores subcontratados por las empresas para hacer ciertas faenas es justamente la caída de altura. No obstante que todas las empresas a nivel global tienen políticas de seguridad de los empleados, este riesgo de caída de altura en nuestra actividad es el que la lleva, es el que manda en cuanto a los siniestros desfavorables y que quitan la vida a las personas. A posterior viene los atrapamientos y también tiene importancia el tema de los shocks eléctricos, que muchas veces no son considerados a nivel de los trabajadores y, o hay líneas vivas que forman parte de un peligro, porque el peligro es un riesgo que no está controlado. Entonces, a veces en las instalaciones antiguas, sobre todo, nos podemos encontrar con este tipo de peligro y en general la industria ha avanzado mucho en el sentido de que tiene una matriz de riesgos, en el sentido de que capacita, en el sentido de que proporciona los elementos de protección personal para su personal, pero igualmente tenemos conocimiento de que a nivel global seguimos perdiendo compañeros de actividad, principalmente por caída de altura. Bueno, en la conversación, sin darnos cuenta, han ido apareciendo algunos tecnicismos que quienes nos ven probablemente no les resultan familiares. Entonces vamos a ir aclarando un poquito eso para que todos se integren. Debo decir también a nuestros espectadores que Miguel y Jorge juntos suman más de 70 años de experiencia, por lo tanto son una voz autorizada en estos asuntos. Bueno, la gente, y acá en la conversación ha aparecido el concepto de riesgo y el concepto de peligro. Y en el lenguaje cotidiano las personas lo usan casi como un sinónimo, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista técnico hay diferencias importantes. ¿Nos podría explicar cuáles son las diferencias? Y si nos pueden dar algún ejemplo de esas diferencias. A ver, bueno, cuando en prevención de riesgo, estos términos son bastante comunes para los profesionales de esa área. El peligro es un riesgo no controlado. El peligro, por ejemplo, es en un edificio hemos tenido nosotros lluvias bastante fuertes este último tiempo en el país. Entonces, el peligro,
cuando la calzada se llena de agua y empieza el agua a caer a los subterráneos de los edificios, y en esos edificios no se tienen políticas para controlar ese hecho, evidentemente las instalaciones interiores, donde están los autos, incluso donde están los chavos de los ascensores que llegan a distintos niveles después de la cota cero hacia abajo, significa que esa agua que inundó la calle porque llueve copiosamente, empieza a penetrar por los estacionamientos y hemos tenido en muchos casos que se han inundado los estacionamientos y por consiguiente los ascensores han sido afectados. Entonces, el peligro, en el fondo, es un riesgo que no está controlado. Cuando esa posible inundación se le enfrenta de otra manera, colocando sacos de arena, adoptando medidas para salvar a los elevadores y dejarlos no en el primer acceso, sino que en el primer nivel, sacar los autos para que no se inunden los subterráneos, ahí estamos hablando de un control del peligro a través de un conocimiento de los riesgos y estamos tomando medidas para controlar ese peligro. Es decir, estamos administrando el riesgo. Y evidentemente siempre va a caber la posibilidad de que se nos desbande la situación, pero esta diferencia entre estos conceptos es la que nos hace usar indistintamente peligro y riesgo, que en el fondo están muy asociados, pero como resumen, el peligro es un riesgo presente que no está o que se da en una situación dada y que no tenemos medidas de control, porque no lo prevemos, porque no lo visualizamos o porque simplemente pasamos a llevar una norma, como por ejemplo en la carretera, vamos en nuestro vehículo y nos dicen, usted debe conducir a 100, máximo 100 en esta zona, y nosotros conducimos con pleno conocimiento de esa norma, conducimos a 120. Ahí nos estamos desfasando del riesgo al peligro de que se nos atraviese alguien en la carretera, que se nos pinche un neumático y que tengamos un accidente grave y o fatal. Entonces podríamos decir que aunque son conceptos próximos, apuntan a definiciones distintas. Es como el fuego. El fuego en una cortina es una situación de peligro, pero el fuego en la cocina que está controlado es una situación riesgosa, pero está controlada. Muy bien, el ejemplo de la carretera muy bueno. Jorge, ¿qué dirías tú en relación, por ejemplo, del valor de la educación como elemento para prevenir accidentes? Antes que nada quería felicitar a Miguel porque el ejemplo que puso es muy cotidiano y es muy fácil de entender. Así que retomando tu Decanos, pregunta, sí, correcto. Retomando tu pregunta, el tema de educación y formación yo creo que es fundamental, sobre todo en este rubro que independientemente que lo haya formulado anteriormente, es de alto riesgo. Por lo tanto, la prevención es fundamental. La prevención de riesgo es la columna vertebral para un trabajo tan complejo como el que se realiza todos los días. Estamos frente a maniobras todos los días muy peligrosas, tanto en las faenas de las nuevas instalaciones como montaje, todo lo que significa el proceso de mantenimiento y reparaciones, y todas las maniobras que se desarrollan en cada una de las actividades de lo que corresponde al transporte vertical, son trabajos que están expuestos los técnicos constantemente. Por lo tanto, la preparación y la formación es fundamental. También hay un tema asociado que tiene que ver con el autocuidado, que es una de
las principales formas de evitar que no accidentemos. Y también el tema del el uso de los EPP, de los elementos de protección personal. Como mencionaba antes Miguel, la industria ha avanzado enormemente en temas de seguridad y de implementación de estos elementos. Por lo tanto, hoy en día los técnicos tienen muchas más herramientas para defenderse y evitar algunos temas de accidentabilidad. No obstante que el peligro siempre está y hay que tratar de bajar el nivel de riesgo tomando las medidas necesarias, haciendo una visión en el lugar donde vamos a desarrollar nuestro trabajo, ¿ya? Tomando todas las medidas de control y por supuesto no utilizando atajos para realizar trabajo si es que hay procedimientos establecidos. Hay un principio que dice que lo obvio no se dice y por no decirse se olvida. Entonces, probablemente en las charlas frecuentes de inducción para recordarle a los trabajadores la importancia de mantener esta cultura de seguridad debe ser importante. Ustedes con su conocimiento, a ver si me pueden ilustrar respecto a este tema. ¿Con qué frecuencia las empresas dan charlas de seguridad a sus trabajadores? En la actualidad, la prevención de riesgos en la industria nuestra ocupa uno de los, yo diría que el primer lugar, porque la seguridad de las personas, en este caso de los trabajadores, hace posible el funcionamiento de la industria. Sabiendo la industria que tiene instalaciones con altos niveles de riesgos latentes, obviamente que el tema de la prevención de riesgo y de la capacitación de su personal cobra una real importancia. Es una práctica usual de que internamente las compañías se esmeren por tener este concepto de seguridad como uno de sus valores fundamentales para la empresa determinada, sea esta una empresa grande o sea esta una empresa chica. El valor de la vida es insustituible, no lo podemos cuantificar, no lo podemos llevar a valores en dinero. El valor de la vida es trascendental para el ser humano. Por tanto, en esta industria, cada vez más las antiguas y las nuevas generaciones tienen mucho apego a este valor y por lo tanto tienen una actitud muy positiva con respecto a las políticas de seguridad que todas las empresas están impulsando. Así que podemos asegurar de manera muy cierta de que en la actualidad todas las empresas hacen prevención de riesgo. Es más, cuando un técnico llega a una instalación y algo deslizó Jorge en su intervención, antes de cualquier intervención en los equipos, él está mandatado para hacer un análisis de riesgo. Aunque haya visitado esa instalación meses antes, es posible que esa instalación en una tercera o cuarta visita sea distinta de cuando él fue. Entonces, el tema del autocuidado aquí cobra una importancia fundamental. Hay que velar porque esa tendencia de que no, a mí nunca me ha pasado nada, si yo siempre lo he hecho así, esa tendencia hay que desterrarla, porque cada día las condiciones cambian en una instalación, por muy conocida por un técnico que ésta sea. Voy a poner un ejemplo. Si uno va a atender una emergencia en el día, es relativamente fácil sacar adelante la emergencia, pero no es lo mismo atender esa emergencia en la noche.
Y tampoco es lo mismo que alguien atienda una emergencia en la noche, que tenga que subir a una sala de máquina que no conoce, y que si en esa sala de máquina existen desniveles, ya él se está enfrentando, ese técnico se está enfrentando a la probable caída de distintos niveles. Si en esa sala de máquinas las instalaciones eléctricas del interruptor están a la vista y no tienen protección, al ingresar el técnico puede sufrir un shock eléctrico. Es decir, hay muchas condicionantes que cambian en 24 horas. Y como para que este mundo de los elevadores funcione, nuestros espectadores que nos siguen deben saber de que ese personal de terreno está trabajando prácticamente las 24 horas para que sus ascensores, sus escaleras mecánicas, sus funiculares estén óptimos y funcionando con seguridad. Muy bien. Jorge, ¿tú dirías que los calendarios, las agendas ultracargadas pueden ser un factor de riesgo negativo, por supuesto, para los trabajadores? Por supuesto, yo creo que la carga de trabajo de los técnicos hoy en día es bastante abrumadora. Hace un par de décadas atrás, las empresas de ascensores contaban con 2 técnicos que iban a realizar las labores de mantenimiento. Y hoy en día lo normal es que un técnico solamente vaya a hacer las visitas. Por lo tanto, hay un riesgo porque el técnico anda solo. Entonces, en caso de que tenga algún accidente, alguna complicación, es muy difícil para él lograr rápidamente pedir ayuda o comunicarse con alguien. Entonces ya ahí hay un factor que es diferente a como te mencionaba yo anteriormente. Por lo tanto, la carga de trabajo también influye directamente en cómo el técnico va a desarrollar la actividad. Sabemos que el tema del autocuidado y como lo estábamos mencionando hace un rato, el tema de hacer el análisis de riesgo en el lugar a donde nos dirigimos, pero eso también tiene una presión que genera la misma emergencia que va a haber el técnico. No es lo mismo cuando llama un encargado de un edificio para decir que su ascensor falló o que hay una persona atrapada. Son emergencias que tienen una connotación totalmente diferente. Hay una prioridad número 1 para sacar a pasajeros atrapados y en el menos tiempo posible. Claro. Por lo tanto, si el técnico no toma todos los resguardos y hace los procedimientos como corresponde, lógicamente que está expuesto a tener un accidente. Y no porque sea una persona descuidada, sino que la misma emergencia está influyendo en el desarrollo de cómo hace sus tareas por la presión que genera justamente el tipo de emergencia que él va a cubrir. En las empresas, ¿qué es lo usual? Que hayan equipos que se dediquen a hacer mantenciones programadas y otros equipos que hagan turno para hacerse cargo de las emergencias, o al que le tocó la emergencia interrumpe su agenda y va a atender la emergencia. De En ese acuerdo, sentido, perdón. Miguel y después Jorge. Sí, Adelante, ¿no? Miguel. Adelante, vamos. No. de acuerdo a la práctica que conocemos en nuestra industria, el tema que nos plantea las diversas actividades hace referencia a la alta especialización que tienen los trabajadores del gremio. Tenemos un primer nivel de trabajadores que hacen principalmente las actividades de mantenimiento preventivo. Ellos tienen un sector en donde existe una cantidad determinada de equipos que los deben atender con una rutina mensual. Después tenemos otro grupo de trabajadores que hacen mantenimiento correctivo, ya sea mecánico o eléctrico. Y después tenemos un tercer nivel de trabajadores que son los que
hacen mantenimiento digamos, no preventivo, sino que Reparación. una atención fundamentalmente de emergencia. ¿Ah? Hacen un mantenimiento correctivo. Pero en esa área y en todas las áreas, los riesgos siempre están presentes. Supongamos la siguiente situación. Jorge es un mantencionero y está trabajando en un área determinada y se produce una emergencia. Entonces los que atienden la emergencia están bastante lejos del sector y a través de los medios de comunicación propios de las empresas se le va a pedir a Jorge que vaya a atender esa emergencia. Entonces él va a tener que abandonarlo de sus tareas cotidianas y va a tener que ir a sacar un pasajero encerrado. Entonces, lo que Jorge señalaba anteriormente se puede entender como los factores psicosociales del trabajo, en donde influyen de una manera importante en el desencadenamiento de un probable accidente. Porque a este técnico se le sacó de una rutina para ir a atender una emergencia y ya va con una predisposición diferente. Lo mismo pasa que cuando un técnico está aproblemado con situaciones familiares, llega a trabajar o ha hecho un turno, ya empiezan a influir otro tipo de factores en el trabajo. Y estos factores, lamentablemente, con conocimiento de causa, creemos nosotros que son los factores que tiene la industria en global que considerar para la atención de la prevención de riesgos. Porque a veces sabemos de accidentes fatales en donde el técnico fallecido tenía mucha experiencia y uno dice, pero ¿cómo se murió si él trabajaba tantos años haciendo lo mismo? Quizás ahí los factores psicosociales del trabajo en alguna manera influyeron para que el técnico cuando desarrollaba la tarea no estaba al 100% conectado con esos hechos, con su tarea cotidiana y en un desliz perdió la vida. Y esto es algo que cotidianamente sucede no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Jorge. Importante lo que acaba de relatar Miguel. Hay un concepto que no se maneja. El técnico no es técnico solamente cuando llega a la empresa y se viste con su ropa y sale a atender a los clientes, sino que el técnico es técnico del momento que sale de su casa, ¿no? Por lo tanto, puede venir con una carga emocional, con estos problemas que mencionaba hace un poco Miguel, y eso es lo que finalmente no se percibe. Yo creo que la prevención de riesgo también tendría que estar asociada a cómo está mi personal, cómo yo, en este caso, la jefatura, estar pendiente de sus trabajadores, en qué condiciones llegan. Sabemos que es tan grande la gama de técnicos en las compañías que es imposible tener un supervisor para cada técnico, pero sí debiese haber un trabajo más en el campo, más cerca del técnico y saber cómo llegó cada uno de ellos, en qué condiciones llega, si es que está enfermo, si es que tiene alguna molestia, si es que tiene algún familiar complicado de salud, no sé, son muchos los motivos que pueden influir para que ese técnico pueda estar expuesto a un tema de de accidentabilidad, ¿ya? Y que muchas veces termina en accidentes fatales. Y esa figura es una figura que se da a nivel global. Entonces, acá no estamos hablando de idiosincrasia, de regiones, sino que estamos hablando de cómo somos los seres humanos en sí. Los seres humanos, muchas de nuestras actitudes, de cómo nos desarrollamos en diferentes cosas, depende mucho del estado de ánimo. Acá en Chile se usa mucho que a veces me levanto con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo es cuando uno le sale todo mal, y yo creo que muchas veces a muchos técnicos también se levantan con el pie izquierdo. Y eso también
sería bueno ponerlo ahí en el tapete y decir que esos factores también gatillan en algún momento para que se produzcan situaciones de accidentabilidad. Condiciones para que se produzcan los accidentes. Este es un tema sobre el cual voy a volver un ratito más, pero quiero tomar algo que se dijo, que antiguamente los técnicos de mantención iban de a dos. Entonces, no solamente para apoyarse, sino que también para atender situaciones de emergencia. Y ahora solo va un técnico. Habíamos comentado en programas anteriores que esta dupla servía para lo que acabamos de mencionar, pero también había transferencia de conocimientos en esa experiencia. Al ir el técnico solo, ya no hay transferencia de experiencia y la persona tiene que resolver solo, ahí en terreno, si se enfrenta ante una dificultad. ¿Creen ustedes que este cambio de pasar de a dos a un técnico por locación haga que la transferencia de conocimiento y de experiencia se interrumpa? De hecho, se interrumpió ese proceso que en algún momento lo conversamos y se llamaba la prevalencia de los oficios. Entonces, cuando atendían el trabajo no solamente de mantenimiento, sino que incluso el trabajo de instalación de equipos, en donde todavía se está viendo ese trabajo de parejas, maestro-ayudante, el tema de la transferencia de conocimiento, el tema del traspaso de habilidades era bastante fecundo. Hoy día, con las tecnologías y con el trabajo que se hace de capacitación al interior de las empresas, evidentemente se puede enfrentar el trabajo solo. Evidentemente que se puede hacer. Pero hay un tema en donde la prevención de riesgo tiene mucho que ver y por eso con fuerza señalábamos el aspecto de los factores psicosociales del trabajo. Y otra debilidad que tiene la industria, fundamentalmente, es que atiende solamente el aspecto de accidentes del trabajo y no se está preocupando del tema de las enfermedades profesionales asociadas a esta actividad. Toda actividad humana, toda actividad laboral de los trabajadores está asociada a que en ese sector laboral, por ejemplo, hay ciertas enfermedades profesionales que son típicas del sector. Como por ejemplo en la minería se lucha mucho contra las enfermedades que producen cáncer. La silicosis, la asbestosis, ¿no es cierto? Porque son propias de la actividad. Entonces, casi todos los sectores económicos en el mundo tienen enfermedades asociadas. Nosotros nos preguntamos cuáles son las enfermedades asociadas a la labor del transporte vertical. No tenemos certeza de eso, porque justamente no se ha trabajado ese aspecto. Y ese es un aspecto que todas las legislaciones de seguridad en el mundo consideran. Y en nuestro país no está desarrollado ese aspecto. Por tanto, seguimos insistiendo que la prevención de riesgo cobra un valor importante en la actividad y el autocuidado es mucho más un valor que todos los trabajadores deberían apreciar como un estandarte para poder llevar bien sus actividades y tener larga vida en esta actividad. Este tema ha resultado tan interesante que nos hemos saltado todas las menciones. Así que, sin pausa, vamos a saludar entonces a la Fundación Museo del Ascensor que hace posible este programa, dándonos su patrocinio y respaldo. Es nuestro gran proyecto que está en proceso de formación. Ya pronto le vamos a tener noticias al respecto y cuya principal misión es preservar el patrimonio de la industria del transporte vertical. Y saludar, por supuesto, a Highlift, empresa certificada y especializada en la mantención de
ascensores y escaleras mecánicas. Si usted está llevando adelante un proyecto que implica el uso de estos dispositivos, no dude en contactarse con HighLift, cuyas referencias, puntos de contacto, teléfono, correo, los podrá encontrar en nuestra caja de descripciones. Y si es primera vez que estás por nuestro canal, te agradecemos tu visita y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y pongas a la campanita para que te avise cada vez que subimos contenidos. Hacemos el análisis técnico con este panel de interesantes compañeros de trabajo con quienes hablamos y discutimos sobre los temas del transporte vertical. Bueno, hechas las menciones, digamos que si ustedes tienen consultas, dudas, no dejen de dejar su comentario abajo en el video. Y si quieren enterarse más respecto de esta industria que nos apasiona, no dejen de visitarnos en transportevertical.org. Con gusto vamos a poder atender a sus inquietudes y presentarles nuestros contenidos. La conversación de hoy día, la verdad es que estaba muy interesante. Una inquietud que me salta a propósito de lo que hemos estado revisando es, por lo que se ve en otras industrias, es factible, es común, sucede que de pronto personas que no están capacitadas, los habitantes de un edificio o un administrador que quiera pasarse de listo, por decirlo de cierta manera, intente de algún modo manipular los aspectos técnicos de un ascensor, ingresar al cuarto de máquinas, intentar solucionar un cambio de fusible, no sé si se usará ese concepto, se encuentran de repente con que personas no capacitadas, no autorizadas, intentan manipular los equipos. Hoy en día, José Luis, yo creo que también eso se ha ido modificando. Creo que en el pasado teníamos personal de los edificios, principalmente los mayordomos, que muchas veces conocían más los ascensores que los propios técnicos, porque muchos nacieron con el edificio. Me refiero que fueron parte de la construcción y después fueron los encargados de asistir a todas las personas que llegaron a habitar estos antiguos edificios. Por lo tanto, como partieron con la obra, se sabían los ascensores de memoria, entonces en algún momento cambiaban, reparaban los fusibles, lógicamente, porque eran los sistemas que se utilizaban en aquellos años. Pero hoy en día hay un tema mucho más respetuoso de las personas que están a cargo de los edificios. De hecho, la actual normativa dice que solamente puede ingresar personal especializado a las salas de máquina, y los mayordomos o conserjes o auxiliares que trabajan en las comunidades principalmente acceden a sala de máquina en caso de que hayan pasajeros atrapados o que haya que desenergizar algún equipo, o simplemente que a veces están conectadas con la azotea de alguna sala de máquina. Pero mayormente intervenir en los equipos, en este último tiempo no se da mucho esa figura. No les pasa que de repente el administrador del edificio dice, bueno, el ascensor es mío y yo hago con lo mío lo que quiero. O ahí hay un tema legal que le impide actuar así sin el criterio, o sea, con el criterio que conviene, por supuesto. Don Miguel, usted que ha tenido tantos años, no le quiero decir con ello nada especial, pero que ha tenido tantos años de experiencia, le ha tocado ver, me imagino, anécdotas increíbles con esto de los aparatos, ¿verdad? Uno espera, por ejemplo, en el metro, uno espera que nadie baje las vías y nos falta que se sienta en la orilla o se meta en las vías del metro. Dice, ¿pero cómo? Dice, pero si es evidente que no pueden atropellar. ¿Le ha pasado ver cosas increíbles en el mundo de los ascensores? Sí, el rol que cumplen los llamados mayordomos, conserjes, auxiliares, ha ido evolucionando tal como ha ido evolucionando la industria. Es cierto lo que dice Jorge de que en los años 20, en los años 30, cuando
esto estaba disparándose en nuestros países, edificándose mucho en altura. Muchos trabajadores de la construcción cambiaron de funciones y quedaron como mayordomos. Incluso en esos tiempos se les proporcionaba un departamento en el edificio. Y yo conocí de muchos mayordomos que sus hijos crecieron en ese departamento, hicieron su vida ahí y tenían un conocimiento muy acabado de los vehículos, sean ascensores, montacargas. Entonces, la principal fuente de información para nosotros cuando hacíamos labores de emergencia era justamente conversar con ellos, porque ellos sabían y nos decían eh, un prediagnóstico de las fallas que tenían los equipos. Y aquí hoy día la legislación, casi en todos los países del mundo, reconoce, la normativa reconoce el concepto que se llama personal autorizado. Es decir, se refiere a gente de los edificios que ha recibido una capacitación para colaborar en situaciones de emergencia. Entonces las empresas están haciendo capacitación a este personal y llevan un registro de este personal. Pero a veces sucede que esos conocimientos de alguien que participó, mayordomo, auxiliar o un conserje, son traspasados a otros que llegan transitoriamente a un edificio. Y a veces no es controlable este conocimiento. Y ha pasado, y tenemos antecedentes, de que muchas veces accidentes fatales se han producido por la intervención de estos personajes, mayormente hombres, que han querido sacar adelante una situación y en ese esfuerzo han perdido la vida. Porque los equipos que nuestros usuarios conocen, por ejemplo, que conocen solamente la cabina, tienen distintos elementos al interior del pasadizo, como dicen en algunos países, o de la escotilla, como decimos nosotros en Chile, que hace difícil de que una persona que no tenga las competencias logre lidiar de manera correcta con esos equipos. Por tanto, sabemos de muchos accidentes fatales en donde personal de estas características, conserje, auxiliares o mayordomos, justamente ha perdido la vida. Y por eso nuestra actividad siempre la hemos definido como de alto riesgo. Muy bien. Bueno, este es un tema apasionante y como casi todos los temas, infinito. Así que podríamos explorar distintos ángulos del mundo de la prevención de riesgo asociado al mundo de los ascensores. Y como dijimos al principio, esto tiene que ver con la cultura de la vida y el valor que le damos a actuar de manera segura. Una última pregunta como para cerrar ahí, ¿quién de los dos va a responder? Cuando hay una emergencia en un edificio, ¿la gente a quién llama? Al técnico me refiero a una emergencia con el ascensor, ¿llama al técnico del ascensor o llama a bomberos? Cuando se produce una emergencia, el técnico, o sea, perdón, el personal del edificio llama a la empresa mantenedora, ¿ya? Pero en algunas ocasiones también han llamado a bomberos cuando hay problemas de tiempos de espera o cuando la persona que está encerrada ha caído en el tema de que no ha podido controlar su nerviosismo, ¿ya? Algunas personas caen en shock, pero lo correcto es que el personal del edificio inmediatamente se comunique con el servicio de emergencia de la empresa mantenedora. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá hay una prioridad número uno en el caso de pasajero atrapado. Por lo tanto, el técnico más cerca que está de la instalación debe acudir rápidamente. Acá, como lo mencionaba antes Miguel, hay técnicos que desarrollan diferentes labores, pero en caso de emergencia, como pasajero atrapado, se le avisa al técnico que está más cerca para que acuda rápidamente a la emergencia. Ahora, muchas veces también cuando han sucedido estas situaciones que te comentaba yo recientemente,
nos hemos encontrado que Bombero ha llegado y hemos estado ahí, pero a punto de que abran una puerta con su equipo neumático y la cabina quede totalmente formada, porque la prioridad de ellos es sacar a la gente y no hacer el proceso correspondiente. Por lo tanto, yo creo que sería importante que el personal de bomberos fueran capacitados tal cual como se capacita el personal del edificio. Hay un tema pendiente, ¿verdad? Antes de terminar, quiero darle la palabra a Miguel porque durante esta semana participamos de un encuentro CIEMI con los ingenieros de Panamá que estuvieron trabajando el tema analizaron el historial y el desarrollo de los reglamentos de trabajo en los ascensores. Debemos recordar que Panamá tiene grandes rascacielos, no tienen el problema sísmico y les permite poder construir rápidamente. Y tuvimos la oportunidad de participar y nos pudimos saludar a nuestros compañeros allá en Panamá y nos dio mucha alegría poder ver que se alegraron de que su actividad llegara tan lejos. Debemos recordarle a que nos están viendo que estamos acá en Chile. Y don Miguel, ahí tuvo sus palabras de, de cordialidad y de diplomacia, así que quisiera darle la palabra a Miguel para que nos contara qué le pareció esa oportunidad. El, el evento organizado por los amigos de Panamá, especialistas en ascensores, eh, ingenieros mecánicos y eléctricos que están agrupados en CIEMI, que son las siglas del colegio, para nosotros como trabajadores del rubro, como especialistas, fue de vital importancia porque nos encontramos con enfoques muy parecidos a lo que nosotros estamos propiciando. Nosotros estamos propiciando la difusión de la industria del transporte vertical, no solamente en Chile, sino que también en el mundo. Y fue un instante muy grato de una conferencia vía Zoom con especialistas muy capaces, con muchos conocimientos, con mucha experiencia, que a nosotros nos dejó muy entusiasmados en el sentido de que reconocemos que todos los que trabajamos en este campo tenemos un lenguaje común, más allá de los diversos tópicos o diversas asignaciones que le hacen a elementos comunes como son el foso, como es la escotilla o la caja de elevadores, el shaft, donde se mueven los vehículos, principalmente ascensores y montacargas. Entonces quedamos muy gratos y esperamos que podamos conectarnos para intercambiar opiniones, para colaborar mutuamente, porque en este gremio, en esta actividad a nivel global, pensamos que hay mucho desarrollo, que hay mucho espacio para la creatividad, para impulsar la seguridad de los equipos, la calidad de las instalaciones, la capacitación del personal. Entonces nosotros estamos muy contentos de haber participado de ese evento y les damos las gracias por la iniciativa que tuvieron y por acogernos para participar. La verdad es que fueron muy amables cuando notaron nuestra presencia ahí. Ellos estaban trabajando sobre el análisis del reglamento de ascensores y montacarga, el RAM, en este encuentro, y ahí participaron el ingeniero Génito Maldonado y una exposición muy completa, muy profesional del ingeniero Arturo Sucre. Quiero agradecerle también a los quienes organizaron entonces esta actividad y como dice Miguel, esperamos que en el futuro podamos ir acercando nuestras vocaciones por esta industria fascinante que es el transporte vertical y contribuir de alguna manera a hacerla más segura y más cercana a la gente. ¿Algunas palabras al cierre para despedirnos? Porque ya estamos terminando. Jorge. Sí, he encontrado muy interesante todos los temas que hemos tocado. Son de una relevancia muy importante y quería resaltar este pequeño punto en el cierre.
estos técnicos salen a trabajar todos los días, se despiden de sus hijos, de sus señoras, de sus familias con quien vivan, y ese beso puede ser el último. Por lo tanto, cuando uno considera eso, llama a la reflexión y dice, realmente mi trabajo es de alto riesgo, me debo cuidar. Si quiero llegar a mi casa y al otro día nuevamente despedirme de mi gente, debo cuidarme y debo extremar todas las medidas para que eso pueda ser así. Muy inspiradoras tus palabras. En prevención de riesgo está la sentencia, la idea de que no importa cuán seguro hayamos hecho nuestro trabajo, nuestro próximo acto inseguro podría ser el primero y el último, lamentablemente. Miguel, para terminar. Bueno, agradecer que hayamos conversado estas cosas, rescatar el valor de la vida como un elemento trascendente, porque si nosotros cuidamos nuestra vida, estamos cuidando a los seres más queridos y estamos posibilitando hacer una labor de servicio hacia una comunidad que necesita de transporte vertical, que necesita movilizarse y que nuestra industria está caracterizada a nivel global por ser una de las industrias más seguras de las actividades del ser humano. Pero igualmente este programa ha sido un testimonio de que hay mucho por hacer, de que debemos seguir desarrollándonos y fortaleciendo lo que significa el amor a la vida, la seguridad, la calidad y, por sobre todo, el hecho de que nuestras acciones van en beneficio de nuestros semejantes. Así es. Maravillosas palabras al cierre de este programa y como siempre le dejamos invitado a que nos volvamos a encontrar en una próxima edición. Recuerda que si quieres dejar tu comentario, hacernos una pregunta o dejar alguna observación, puedes hacerlo abajo en los comentarios. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí junto con nosotros, te invitamos a que pongas ahí me gusta y compartas este contenido con tus amigos, con tus redes de contacto. Hasta la próxima vez, esperamos que estén bien, se estén cuidando porque todavía estamos en esta zona de riesgo de pandemia y esperamos que pronto salgamos de aquí para hacer lo que nos toca vivir cada día. Hasta la próxima, que estén muy bien.